La fe no elimina las preguntas, pero la fe sabe dónde llevarlas. Con estas palabras de Elizabeth Elliot, os damos la bienvenida a una nueva entrevista en Conversaciones desde el Desierto. Y hoy nos vamos hasta León para saludar a Celia Casalengua. Hola, Celia. Hola Eva, es un placer estar contigo y con quien nos escuchan en este día. Pues Celia, en primer lugar, quiero agradecerte que estés hoy aquí. Me comentabas antes que te gusta más escribir que hablar, así que te doy muchas gracias por estar en esta conversación. Y mira, Celia, yo estaba recordando cuando nos conocimos y fue hace ya algunos años cuando vivías en Madrid. Y no sé si recordarás que fuimos compañeras en una obra de teatro, en un musical. Ah, sí, es verdad, es En verdad. Era en Cabanillas del Campo. Cabanillas, eso es. Y el musical era El Castillo de la Gracia. Así que aquí donde nos veis hemos hecho muchas cosas. También hemos participado en el teatro. Pero Celia, para conocerte un poquito más, cuéntanos de esa época en Madrid. ¿A qué te dedicabas? ¿Qué era lo que hacías allí? Pues fue una época muy buena que recuerdo con mucho cariño porque había mucho celo por aprender de la palabra, por predicar el Evangelio y fue una época de mucho crecimiento en la iglesia. La iglesia de la Lipa, de la que yo formaba parte, tenía un programa de formación de obreros que se llamaba Programa Pionero. Y tuve la oportunidad de formarme y también de servir en obra pionera. Pues en ese tiempo colaboré con la plantación de una iglesia en Canillas Ujú, y también en Rivas hacia Madrid. Y participé, también tuve el privilegio de servir en mi iglesia en diferentes ministerios, especialmente en evangelismo y ujú. en discipulado de mujeres y también de jóvenes. Participé en el Ministerio de Células, en la escuela dominical, pero sobre todo el enfoque principal de mi ministerio era estudios evangelísticos con personas no creyentes. Ujú. En aquel tiempo pues también colaboré con la Unión de Mujeres Evangélicas en Madrid, alguna vez con Radio Encuentro también, y en campañas evangelísticas, que allí es donde nos conocimos con el Castillo de la Gracia, ¿verdad, Sí, Eva? sí. Un musical muy bonito que la gente puede encontrar en YouTube, sí, sí, si quiere Sí. verlo. Pues Celia, veo que estabas muy entregada, ¿no? En un servicio a Dios, compartiendo, has dicho, en grupos pequeños, con mujeres, y una vida muy plena en esa época. Pero el amor llamó a tu puerta, ¿no? Así es. ¿Y qué pasó? Pues mira, pues que me casé y seguí a mi marido hasta León, que es donde vivía y donde trabajaba. Ujú. Y en León hay cosas que cambian, cambia también, quizá ya no tienes tanto tiempo como tenías, cambia la iglesia en la que estás, pero sé que sigues enseñando la Biblia a niños, también estás involucrada en la enseñanza con mujeres, y me gustaría ver un poco qué es lo que estáis haciendo ahora allí en León y también cómo os habéis tenido que adaptar pues a todos los cambios que la pandemia nos ha impuesto. Pues bueno, nos hemos adaptado, yo creo que como la mayoría de las iglesias, usando los medios telemáticos, ¿no? Y como dices, pues yo enseño la Biblia a niños de 6 a 8 años Ujú. y lo que hago es preparar un vídeo y enviárselo a los padres para que lo vean en casa, porque pues como no nos podemos juntar, pues es la forma que tienen de seguir aprendiendo de la Biblia. Y en la reunión de mujeres la realizamos también por la aplicación Zoom. Sí. En León nos juntamos entre 50 y 55 mujeres y nos reunimos una vez al mes para estudiar la Biblia. Y actualmente estamos estudiando Primera de Pedro. Ujú. La metodología no ha variado porque lo que hacemos normalmente es que cada mujer estudia en su casa el pasaje que le toca ese mes, que nos toca ese mes,
Ujú, Después escuchamos una predicación sobre el mismo y posteriormente tenemos un coloquio, un grupo de coloquio. ujú, Y eso es lo que ha variado, que el grupo de coloquio ahora lo tenemos por medio de la aplicación Zoom, que evidentemente no tiene nada que ver como cuando lo hacíamos de forma presencial, ujú. porque teníamos también un desayuno, podíamos tener comunión, hablar unas con otras, y claro, eso lo hemos perdido, pero damos gracias a Dios por estos medios que nos permiten pues seguir aprendiendo la palabra juntas y a pesar de la distancia, ¿no? Ujú. Yo creo, Celia, que nos pasa a algunas lo mismo, echamos de menos esos desayunos Ya, juntas sí, y esa tertulia de después, ¿no? Pero qué bien que tengamos estas herramientas y mm, me gusta, ¿no? Que sigamos siendo creativas y adaptándonos, ¿no? Tanto con los niños como entre las mujeres, porque la pandemia nos ha querido como cerrar puertas, pero yo creo que se han abierto otras, ¿no? así. Y a mí me pasa, ¿no? Que antes nos juntábamos menos y ahora nos juntamos más, así que bueno, eso es algo bueno. Y Celia, cuando vivías en Madrid, escribiste un libro titulado Conociendo al Verbo de Dios. Y de hecho, a ti te gusta mucho escribir. Me gustaría que me hablaras un poco de qué te llevó a escribir este libro, de qué trata, y creo que todavía se puede conseguir. Sí, claro que sí. Pues mira, yo escribí el libro porque, como te he dicho antes, Eva, el enfoque principal de mi ministerio era tener estudios evangelísticos con personas que querían conocer a Dios. Y fui a la librería y lo que encontraba pues eran comentarios, ¿no?, de la Biblia. Y yo lo que quería era algo más dinámico que me permitiera interactuar con las personas en su aprendizaje del Evangelio. Y bueno, pues entonces empecé a escribir mis propias notas y Beni, pues Beni Moreno, que la Ujú. conoces, ¿Una pues periodista? Sí, sí. sí, ella me las pidió para sus estudios evangelísticos y empezó a usarlas también y fue la que me animó a terminar todo el Evangelio de Juan y publicarlos. Y bueno, pues de ahí salió este libro que se titula Conociendo al Verbo de Dios. Ujú, ¿Vale? Y bueno, pues el libro es un recorrido minucioso por todo el Evangelio de Juan, como he dicho antes, y profundiza en la persona y en la obra de Cristo de ujú, una forma sencilla y a la vez profunda. Y bueno, pues el texto está preparado con una serie de preguntas para la reflexión y también que dan lugar al coloquio si lo usas en grupo. ujú, Bueno, su contenido nos desafía en temas de vital importancia para el ser humano, pues como son nuestra condición de pecadores, nuestra posición de condenación delante de Dios y nuestra necesidad de Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, ¿no? ujú. Y bueno, pues el estudio de cada pasaje lleva al lector a evaluar cuál es su posición delante de Dios y creo y espero también que a creer en Cristo y a Ujú, dar pasos en su crecimiento y madurez espiritual, ¿no? ujú, Es un material que es muy útil para estudios bíblicos, para discipulado, para estudios evangelísticos de forma individual o en grupos por casas, como quieras usarlo. Por Y Zoom ahora. también, y también se puede usar en la predicación expositiva como ayuda en la predicación expositiva del Evangelio. Ujú. Fíjate que el Evangelio de Juan, Celia, ya nos dice al final el propósito, ¿no? Estas cosas se han Eso, escrito, ¿no? para Para que que creáis, ¿no? tengáis vida en su nombre, eso es. Exactamente. Pues la verdad es que es un evangelio muy bonito y sí, y si alguien lo quiere conseguir el libro, ¿cómo te busca o cómo lo puede conseguir? Bueno, pues la verdad es que no está en las librerías porque hice una edición personal y no, pero lo pueden conseguir a través del correo electrónico que es ccasalengua de la, arroba
yahoo.es o por mi teléfono, que es Bueno, 6 si quieres, 18 bueno, como 21 esto, 482. Perdona, Eva, vale, sí. si quieres luego me lo puedes pasar y yo lo pongo cuando lo publique en YouTube, ¿no? Para que quede ahí escrito. Muy bien. Muy bien. Gracias, Eva. Pues gracias, Celia, por compartir este recurso. Y me comentabas que sigues escribiendo y que tienes ahí otro libro a las puertas, un poco en primicia. Háblanos de este nuevo libro. Bueno, pues es un poco la continuación del anterior, ¿no? El otro es sobre el Evangelio de Juan y este es sobre la primera carta de Juan, ¿no? Y el título todavía no es definitivo, pero es ¿Soy realmente salvo? Ujú. Entonces acabo de terminar el borrador y es un recorrido versículo a versículo por toda la carta, en la que, como sabes, fue escrita con el propósito de dar seguridad de vida eterna a los creyentes, ¿no? Y en base a una serie de evidencias que Juan presenta a lo largo de toda la carta. Ujú. Pues, y el libro pues, está preparado un poco más o menos como el otro, con una serie de preguntas para responder y explicaciones que nos van a ayudar a examinarnos nuestra fe, a examinar nuestra fe a la luz de la carta y también que nos van a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Ujú. Es un libro muy útil para estudio personal y también para discipular a otras personas. Qué bien. Pues entonces, Juan, por un lado, que ya está, y Primera de Juan, que es una de las últimas cartas que escribió el apóstol, ¿no? de Jesús, y que él mismo dice que habla de lo que ha visto, de lo que ha oído y de lo que ha tocado, ¿no? De lo que ha palpado. Un discípulo que estuvo con Jesús. Muy interesante también Primera de Juan. Y bueno, pues nada, espero que pronto lo puedas tener y siguiéndote en las redes sociales, pues estaremos al tanto. Celia, y ya una última pregunta, porque yo comencé estas entrevistas cuando comenzó la pandemia, ¿no? Y había una pregunta que yo quiero hacer a cada una de las mujeres que pasa por aquí, y es, ¿qué texto bíblico, seguro que hay muchos, pero algún texto bíblico que te haya ayudado en este tiempo de crisis, ¿no? Y de un poco de ver cómo todo a nuestro alrededor pues se ha tambaleado un poquito. Bueno, pues una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho y me ayuda siempre es saber que Dios es soberano. Eso es una idea muy importante acerca de Dios. Y el texto está en Salmos, en el Salmo 93 y en los versículos del 1 al 2. Voy a leerlo en la versión de la Biblia de las Américas, ¿vale? Para aquellos que quieran seguir la lectura. Y dice así: el Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido tu trono y tú eres desde la eternidad. ¿Vale? Entonces la palabra soberanía se usa normalmente para describir a un rey o un gobernante. Y esa palabra significa que la persona tiene autoridad y poder, pero cuando se usa asociada a Dios implica que Él tiene el control sobre todo lo que ocurre siempre, en todo momento y por toda la eternidad. Esto quiere decir que Dios reina absoluta y soberanamente sobre cualquier circunstancia. Y eso es algo que decimos y que creemos los que somos creyentes, pero es fácil decirlo cuando todo va bien, ¿verdad? Lo que es difícil es reconocerlo en nuestra vida cuando, por ejemplo, te detectan un cáncer o cuando fallece un ser querido o cuando ahora, como en esta situación de COVID, pues muchas personas están pasando por enfermedad, están sufriendo mucho, también por la pérdida
de su trabajo. Hay muchas personas que han perdido su trabajo, otras han tenido que cerrar sus negocios y eso es algo pues difícil, ¿verdad? Y también cuando ocurre una catástrofe y te quedas sin nada, pues entonces tenemos que pensar, y este versículo me enseña que Dios reina, sea cual sea la circunstancia que nos estemos viviendo, ¿verdad? Y bueno, pues dice también el texto que nuestro Dios es el Rey del universo, que ha reinado siempre, que sigue reinando y siempre reinará, dice, vestido de majestad. En la tierra la palabra majestad se suele usar para los reyes, pero referido a Dios no es un mero título. La majestad de Dios pone de manifiesto su grandeza, su superioridad y su autoridad sobre todo. Él es admirable y su poder llena toda la tierra, dice la Biblia. Dice que Él sustenta el mundo, el universo. Su trono ha existido siempre y siempre existirá. La verdad es que es maravilloso darse cuenta de que no hay nadie como nuestro Dios, Eva. Amén. Y Él gobierna cada instante. Aun la situación más dramática y más crítica de nuestra vida, Él sigue reinando. Él está ahí, ¿verdad? Y sabes también, Eva, que el Señor Jesús, que es Dios encarnado y que conocía nuestra fragilidad humana y nuestra debilidad, en muchas ocasiones les dijo a sus discípulos, no temáis, no temáis. ¿Por qué? Porque los seres humanos tendemos a tener miedo y a luchar con la ansiedad, sobre todo cuando las circunstancias son adversas, son difíciles, pues nos entra la ansiedad. Pero Jesucristo nos dice también a nosotras, yo soy, no temáis, no temas. Por eso debemos evaluar si nuestras preocupaciones pues vienen de nuestra falta de confianza en quién es Dios, en sus promesas, en su poder, en su propósito. Porque Dios tiene un propósito con cada cosa que ocurre, ¿sabes? Y Dios nos ha llamado a vivir en un mundo que está afectado por el pecado, un mundo que está lleno de problemas. Y Él dice en su palabra que vamos a tener tribulación, que en el mundo vamos a tener sufrimiento. Y no debe pillarnos por sorpresa, porque Dios no nos ha prometido un camino, una vida de rosas, ¿no? Pero Dios promete su presencia y su gracia a sus hijos en medio de las dificultades, ¿no? ¿Para qué? Para sostenernos en las situaciones más difíciles. Él nos va a sostener cuando pasemos por esos momentos de sufrimiento, de dolor, de problemas. Y por eso debemos confiar en Él, descansar en su soberanía y descansar en sus promesas. Ahí es donde hay que ejercer la fe, ¿no? Y San Agustín de Hipona oró, Dios, nos has hecho para ti y nuestros corazones están inquietos hasta que encuentren su descanso en ti. Y la inquietud es el resultado de estar alejados de Dios, de no conocer a Dios. Las personas que no conocen a Dios, claro que deben tener miedo, y mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la Biblia dice que todos hemos pecado. Y la paga o las consecuencias de ese pecado es la muerte eterna en el infierno. Eso dice la Biblia. Pero también nos da una buena noticia. Y es que Jesucristo pagó con su muerte en la cruz el castigo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Para que todos aquellos que nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo para nuestra salvación, no tengamos que sufrir el castigo eterno que merecemos y tengamos vida eterna. Dios nos promete una vida plena, incluso aunque tengamos dificultades y sufrimientos, porque en medio de las dificultades y del sufrimiento tenemos la oportunidad de dar gloria a Dios y de ejercer nuestra fe, ¿verdad, Eva? Jesús
le dijo también a sus discípulos en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y Él nos está diciendo: no tengas miedo del mañana, porque yo ya me estoy ocupando del mañana. Yo soy el Dios del ayer, del hoy y del mañana. Por tanto, debemos descansar en este gran Dios que tenemos, Eva. Y más adelante en el mismo capítulo dice también: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, la paz es lo opuesto a la inquietud, ¿verdad? Es la calma de espíritu que viene cuando estás en comunión con Dios y puedes confiar en Él para el mañana, a pesar de las dificultades, a pesar del sufrimiento, podemos confiar plenamente en ese Dios tan grandioso que tenemos, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que he aprendido en esta situación y que quiero compartir contigo y con quien nos escucha. Que sea cual sea la situación que estemos viviendo, tenemos que recordar siempre que Dios está al control. Dios reina y siempre va a reinar. Y por medio de la fe en su Hijo Jesucristo vamos a disfrutar de su cuidado y de su amor. Y no debemos olvidar nunca el propósito para el cual estamos aquí. Dios nos ha salvado para su gloria, para la alabanza de su nombre. Y sea cual sea lo que estemos pasando, tenemos que buscar en todo momento la gloria de Dios y ensalzar su gran nombre. Y confiar que Él nos va a sostener, Él nos va a cuidar. Y como dice la palabra, ¿quién nos separará del amor de Dios? No hay nada ni nadie que nos pueda separar de su gran amor para cada una de nosotras. Pues esa es nuestra confianza, Celia, y has dicho muchas cosas. Espero que la gente, como va a quedar grabado, pues lo pueda quizá poner varias veces, ¿no? Para ir viendo cada verdad de la que has dicho y que nos da confianza. Que ese Dios que no le ha venido por sorpresa esta pandemia, a nosotros sí, pero a él no. Y ojalá que aprendamos de las cosas que nos pasan, ¿no? Él nos quiere hablar a través de muchas maneras, ¿no? No habla primeramente por su palabra, ¿no? Por la Biblia, pero a veces también por las circunstancias que ocurren, ¿no? Y en este tiempo de ver cuán frágiles somos nosotras, pero cuán grande es Él, ¿no? Y hablabas de Él como rey, y yo pensaba que Él quiere ser el rey de nuestra vida, porque todos tenemos un rey en nuestra vida. A veces nos ponemos como reyes a nosotros mismos, no nos va muy bien, ¿verdad, Celia? Cuando Ya. nosotros somos los que... o ponemos nuestra confianza en cosas, en trabajo, y el trabajo se pierde, en relaciones, y las relaciones fallan, ¿no? Pero Él no falla, Él no cambia, y ese Dios tan grande se hace cercano en Jesús y nos ofrece su salvación, su compañía, ¿no? Así que muchas gracias por recordarnos pues todas estas verdades, Celia, que a ti te han Muchas, sido de ayuda y a muchas personas sé que también. muchas gracias a ti, Eva, por esta oportunidad que nos das y gracias también a los que nos escuchan por estar con nosotras. Pues muy bien, Celia. Yo te deseo pues todo lo mejor en todo lo que estás haciendo, en ese libro también que tienes que terminar. Y a todas las personas que han llegado hasta este punto de la entrevista, sí que le animamos a que si tienen sed espiritual, si se han dado cuenta de que no tienen esa seguridad, Celia, de la que tú estabas hablando, de tener a Dios a su lado, de tener esa salvación que te libra de estar una eternidad sin Dios, pues que vayan a quien es la fuente, ¿no? Jesús es la fuente que puede satisfacer nuestro anhelo de significado y de dirección. ¿Vale? Significado y dirección. Así que un abrazo, Celia, hasta León. Un abrazo también para ti, Eva, y también para los que nos escuchan. Y me despido de Celia y a todos los que nos estáis escuchando. Como siempre, animaros a leer la Biblia. Hoy en día no tenemos excusa.
la tenemos en papel, la tenemos en nuestros dispositivos móviles, porque es un libro donde Dios habla, es la palabra de Dios y no nos va a dejar indiferente porque tiene el mensaje de vida. Hasta la próxima entrevista, que el Señor os cuide y guarde vuestros corazones. Adiós. Amén. Adiós, un beso.